¿Qué resumen haces del partido? Bueno, un resumen que yo creo que ha sido, en la primera parte creo que hemos tenido un poco más el control del partido nosotros, luego en la segunda creo que han sido ellos superiores, ahora incluso cuando nos han expulsado uno menos creo que bueno, que se han echado un poco atrás, pero creo que tenían controlado porque nosotros creo que no hemos sabido hacer daño con uno menos. Ha sido un partido bastante espeso, ¿no? Estamos donde estamos a principio de temporada y se ha notado eso. Sí, hombre, yo creo que todavía es muy temprano, ¿no? Creo que todavía nos pesa un poco lo que es la pretemporada, incluso la semana pasada también hubo huelga, ha sido una semana más de trabajo para cargar las pilas para la temporada y yo creo que bueno, ha sido un poco espeso también y el campo también yo creo que ha hecho que sea un poco espeso por la forma en la que estaba un poco el césped alto y se ha secado en la segunda parte. Ponerse 0-1 en un partido de este tipo, un Extremadura Don Benito en este caso, es prácticamente definitivo. En este caso no lo ha sido porque Extremadura ha empatado muy pronto. Sí, hombre, lo bueno hubiese sido pues, con el 0-1 ese pues, llegar al descanso y creo que ahí sí que hubiese pesado un poco más la presión al Extremadura. Pero hombre, por fortuna para ellos, por desgracia para nosotros, pues nos han empatado enseguida y creo que luego en la segunda parte, pues bueno, una jugada un poco, digamos, dubitativa, no sé si ha llegado a ese penalti o no. Juanito dice que sí, Roberto dice que tampoco la ha tocado como para que se caiga, pero bueno, el resultado está ahí ya y ya no hay que pensar en la semana siguiente. Han marcado, ha pedido perdón, disculpas y la gente te ha ovacionado. Sí, hombre, yo quería marcar porque ahora estoy defendiendo otro club, otra camiseta, pero bueno, también sé valorar lo que ha hecho el Extremadura por mí, los 2 años que he estado aquí he estado francamente bien y bueno, pues simplemente quería pedirles perdón a la afición y a todos pues bueno, por un gol que tampoco creo que haya sido demasiado porque luego al final se ha llevado la victoria. Hay unas declaraciones tuyas en el diario hoy que se ha comentado en Entrelejo, no sé si se han malinterpretado, pero venís a decir que te hubiera gustado salir de otra manera de aquí. Sí, hombre, tampoco quiero que se malinterpreten esas palabras porque bueno, he saludado a toda la directiva, incluso han venido a saludarme a mí, a desearme suerte y como dije ahí no les guardo rencor porque el fútbol es así, un día estás en un equipo y otro día estás en otro, para un club les vales y luego para otros no, pero bueno, que tampoco les guardo rencor, no quiero que se malinterpreten, incluso ya lo he hablado con ellos también y está todo bien.